Exilios en Ciudad Juárez. Platícanos un poquito de esta exhibición. Bueno, mira, es una exposición bastante grande. Son 154 fotografías de diferentes tamaños que están divididas en 60 autores, es decir, 60 fotógrafos o fotógrafas y un colectivo que se llama Animales de Poder. Es una exposición que está dividida en dos partes. Una de ellas es que la exposición pretende mostrar parte de la historia fotográfica de Ciudad Juárez en 50 años, es decir, que va de los años 60 hasta la época actual. Esa es una. Y la otra es que, pues, está orientada también a promover el reconocimiento de nuevas narrativas, de la composición, de la estética y de los discursos fotográficos contemporáneos que no solamente son similares a los que hay en otros lugares del país, sino que tienen sus particularidades muy propias de lo que se está haciendo en la fotografía contemporánea en Ciudad Juárez. Y a Jaime Valles, ¿qué le impulsó para ser fotógrafo? Yo creo que mi familia. Soy hijo de un papá súper aficionado a la fotografía. Mi mamá también era muy aficionada a la fotografía, coleccionaba muchas fotos, trabajó de joven en un laboratorio fotográfico. Entonces en mi familia, desde que yo era muy joven, veía muchas transparencias, fotografías, transparencias en proyección y fotografías en blanco y negro. Y pues crecí viendo fotos, revistas, libros, leyendo. Y como leía mucho textos, literatura del siglo XIX, en aquella época no teníamos televisión, pues crecí imaginándome muchas imágenes. Y como crecí imaginándome muchas imágenes, pues era obvio que en cuanto tuviera una cámara fotográfica iba a empezar a producir fotografías. ¿Cuál fue tu primera cámara fotográfica? Mi primera cámara fotográfica fue una Voigtlander. Es una historia fascinante porque mi mamá tuvo esa cámara durante muchos años y no me la dejaba tomar porque estaba yo chiquito. Entonces, conforme pasó el tiempo, un día me dijo, ya que crezcas un poco más y que estés un poquito más grande, te la voy a prestar para que la uses. Esa cámara me la soltó, me la regaló mi mamá a mí cuando cumplí 14 años. Es decir, desde los 14 años tomo fotografías. O sea que prácticamente tengo tomando fotografías. Desde los 14 años tengo 44 años tomando fotos. ¿Y recuerdas cuál fue esa primera fotografía? Sí, la primera fotografía que yo tomé es una fotografía que le tomé a mis hermanas, paradas así como en hilera, en la escalera de un patio de mi casa allá en Querétaro. ¿Conservas todavía tu primer cámara? Conservo todavía mi primer cámara y mi primera foto. Les podría mostrar. Sí. ¿Y actualmente qué tipo de cámara utilizas? Actualmente traigo esta cámara, que es una cámara muy chiquita. Me gusta mucho porque es muy práctica por su tamaño. Durante muchos años utilicé cámaras Nikon y después pasé a utilizar las cámaras Canon. Pienso que Nikon y Canon son dos marcas muy buenas, pero durante muchos años utilicé cámaras muy grandes, muy sofisticadas, muy profesionales, con motores de avance, con muchas sofisticaciones. Es decir, mientras fui fotoperiodista, durante muchos años fui fotoperiodista, utilicé cámaras muy sofisticadas, con motores y grandotas y lentes muy bellos y luminosos. Y conforme pasa el tiempo, tengo todavía cámaras grandes que las utilizo para hacer cierto tipo de trabajos. Pero cuando viajo y que ando así como que quiero ser como más práctico para meter cosas en la mochila, pues utilizo esta cámara. O algo que se le parezca. Tengo una Fuji también chica.
¿Eres de los que siempre llevan una cámara Sí, contigo? siempre. De hecho, antes de que se inventara el celular con cámara, pues siempre traía cámara. Yo desde chavo siempre he traído cámara, siempre. ¿Crees que un fotógrafo nace o se hace? No, los fotógrafos se hacen. No hay un código genético, no hay una genética, no hay un gene que diga, ese es el gene de los fotógrafos. No, los fotógrafos nos hacemos históricamente. No hay un código biológico que diga, mira, cuando está chiquito, a los 3 meses, si los fotógrafos nacieran, a los 3 meses la ciencia ya hubiera dicho, mira, este bebé de 3 meses tiene un código de fotógrafo, va a ser fotógrafo. ¿Cómo crees que ha cambiado la fotografía en la era digital? Pues nada más lo práctico y lo rápido, está padre. Ha cambiado muchas cosas, está muy padre que todo sea muy rápido. Han cambiado infinidad de cosas, pero creo que finalmente seguimos siendo fotógrafos muy parecidos a los fotógrafos antiguos. Fíjate, déjame ver, tenemos como 30 años de digitalización. Quizá un poquito más, poquito menos. Pero tenemos 30 años de digitalizarnos. A fines de los años 80, principios de los años 90 empezamos a digitalizarnos en las cámaras fotográficas. Y a pesar de que tenemos 30 años de digitalización, pues seguimos haciendo paisajitos, autorretratos, fotos del pastel con las velitas, todo sigue igual. ¿Crees que hoy en día existe más cantidad que calidad fotográfica? Sí, definitivamente. Hay más cantidad de fotógrafos, hay más cantidad de fotografías. Y no solamente hay más cantidad de fotógrafos, sino que hay más cantidad de personas que toman fotografías. Esto de repente crea un problema. Y el problema que suscita esto es que hay personas que dicen, yo soy fotógrafo, yo sí mido la luz, uso un equipo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente ellos mismos dicen, ese no es fotógrafo, ese es nada más un simple aficionado. Pero yo creo que más allá de la distinción, pues la fotografía sigue vigente. ¿En qué te inspiras para sacar tus fotografías? ¿En qué te gusta expresar con ellas? Esa pregunta es muy difícil. Siempre he pensado que esa pregunta es difícil cuando dicen, ¿en qué te inspiras? Porque no es algo fijo. La inspiración no es algo que sea fijo en el sentido de que uno diga, esto es lo que tiene que suceder para que yo tome fotos. Suceden muchas cosas. En ocasiones, fíjate, es tan difícil hablar de la inspiración que en ocasiones estás inspirado para tomar retratos y el día siguiente quieres tomar paisajes y el día siguiente quieres tomar fotos de un desnudo y al día siguiente quieres tomar fotografías de las ventanas de tu casa. Entonces esa inspiración es muy inacible, es volátil. Ahora, ¿en qué se inspira uno? Si uno, en lugar de preguntarse en qué se inspira, uno tratara de descifrar qué es la inspiración, pues yo creo que la inspiración es como una especie como de vehemencia, como una pulsión, como una pulsión, algo que va a provocar que veas algo y que te emocione. Yo creo que nosotros tomamos fotografías porque somos personas que nos emociona algo que vemos. ¿Y cuál ha sido alguna de tus fotografías que más te haya afectado dentro de tu carrera periodística? Una vez tomé fotografías de un niño que se estaba muriendo y ahí estaba su papá. Y entonces el niño estaba llorando y había sufrido un accidente, entonces el niño estaba llorando y estaba consciente,
pero ya no sentía, la mitad del cuerpo él ya no la sentía. Y le decía a su papá, el niño le decía a su papá que se iba a morir. Y el papá era un albañil. Y el papá le decía que no se iba a morir, llorando también, tratando de controlar el llanto, porque pues imagínate, si se pone a llorar mucho, pues el niño se asustaba más. Pero el niño se murió. Después descubrí que había muerto en el Hospital General, después de unas 3-4 horas, y ya cuando vi las fotos y que lo vi al niño, pues sí, siempre lo he recordado. Siempre me ha dado dolor recordar esas fotografías. Tomé muchas fotografías que me provocaron dolor e impresión. ¿Qué crees que se requiera para ser un fotoperiodista? Para ser un fotoperiodista se requiere leer mucho, no nomás tomar fotos. Un fotoperiodista tiene que leer mucho y tiene que ser una persona muy informada, y no basta con que sepa tomar fotos. Un buen fotoperiodista es una persona que está consciente y que sabe qué es lo que está sucediendo en su ciudad. ¿Cuál ha sido tu reto fotográfico más grande? Pues esta exposición es uno de ellos. Me gustó mucho ser curador de esta exposición. Fue un gran reto. Yo estaba muy nervioso al principio, pensaba que iba a ser demasiado difícil. Tuvimos fases en donde fue muy difícil. Nos poníamos de nervios en varias ocasiones, fue muy estresante, pero finalmente se logró. Y hubo otros retos así fotográficos cuando fui fotoperiodista que era muy difícil asumirlos. En una ocasión el periódico, el Diario de Juárez, me mandó a mí a cubrir un evento en Guadalajara, que era una catástrofe, era una explosión, y fue un gran reto, fue muy difícil. Fui en representación de un medio de comunicación, entonces ir a un lugar a trabajar lejano, representando un medio de comunicación tú solo, es una gran responsabilidad. Es muy difícil, es muy estresante. Yo tenía 32 años y fue muy difícil hacerlo. ¿Qué calificarías tú como una buena fotografía? Es muy difícil contestar eso porque siempre va a causar polémica hablar de una buena fotografía, porque si nosotros decimos que una buena fotografía es esto y esto y esto, que tiene estos requisitos, muy seguramente va a llegar otra persona y va a decir, no creo que esas sean las características de una buena foto. Entonces, pues una buena foto para mí tiene que ser una fotografía que provoque cierto sentimiento, que sea un detonador de conciencia sensible, que nos haga sentir, que nos pueda poner contentos, felices, que nos pueda poner tristes, que nos haga enojar, que nos indigne, que nos provoque, que nos confronte con una realidad. Creo que esa es una de las características de una buena fotografía. Por último, ¿qué consejo le darías a alguien que comience en la fotografía? Pues insisto en lo de leer, porque te digo una cosa, hacer fotografía es muy fácil. Lees el instructivo de tu cámara fotográfica y haces foto. Es más, ya no leen los instructivos de una cámara fotográfica. No necesitas. Ahora nomás haces clic en la pantalla donde está la cámara y se abre la cámara. Y encuadras y disparas y ahí está la foto. Antes la fotografía no era así. Antes la fotografía demandaba como mucho estudio técnico. Era muy difícil. Técnicamente tenía uno que estudiar mucho. Ahora ya no. Ahora, ¿significa que los fotógrafos de ahora son menos importantes? No, no son menos importantes. Pero simplemente son diferentes. Yo creo que
El mejor consejo que le podría dar a un fotógrafo que está por iniciarse es que lea literatura, filosofía, teoría social, ciencia política, que lea los periódicos, que empiece a indagar sobre museos, galerías, que viaje, que vaya a viajar, que vaya a los pueblos, que viaje a Torreón, no sé, a Chihuahua, a Samalayuca, al Valle de Juárez. No necesitan ir a Europa para conocer el mundo. El mundo se puede empezar a conocer a la vuelta de tu casa. Y un gran fotógrafo tiene que ser una persona que cuando salga de su casa y dé la vuelta a la esquina, sienta que está en Europa, aunque esté en la Chaveña o en la Colonia Hidalgo, aquí en Ciudad Juárez, que diga, caray, esto es como si estuviera en Pakistán. Cuando ya un fotógrafo empieza a imaginarse cosas así, entonces se pone interesante su producción fotográfica, porque su imaginación va a estar por encima de la imagen fotográfica. Entonces, para mí, el único consejo que yo le daría a un fotógrafo es que más allá de la imagen, lo que debe de poner en práctica es la imaginación. ¿Capish? Jaime Balleres, sus trabajos, ¿dónde podemos encontrar los trabajos de Jaime Balleres? Bueno, pues están en Google, pueden googlear, pero aquí en el Museo de Arte del Paso hay 2 fotografías mías, en el Columbia College de Chicago. Ahorita no tengo obra colgada en galerías. ¿Dónde vas? Revistas, periódicos donde haya publicado No, Jaime. pues de revistas, un chorro. Revisan que mis fotografías han quedado en revistas, en periódicos. Estoy en American Photo, es una revista de fotografía muy importante. En libros. Pero si alguien quiere saber más sobre mi fotografía, pues tendría que ir al archivo fotográfico del Diario de Juárez. Y nos encontramos más sobre Jaime. Sí, ahí están. Bueno, gracias Jaime por tu entrevista. El de hoy esperamos verte más seguido por Ciudad Juárez. Sí.